Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a José Wilca, tenemos a Vidoff, el A1500 con placaje Hierbalazo y su nuevo ataque que tiene bola sombra. Le he puesto MT Elite porque pues después del evento ya lo vas a poder conseguir así, aunque no sabemos si es que vale o no, pero de que Vidoff va a tener su propia copa, lo va a tener una copa donde solo aparecerán Vidoff, nada más. Que le lance bola sombra le hace súper eficaz, al menos le ha bajado a la mitad de la vida, que es lo necesario para que después pueda entrar Umbreon. Y como es un Pokémon de tipo siniestro, ataque de tipo siniestro versus un Pokémon de tipo fantasma, la hace linda. 499 DPC, debilidades al solo ser un Pokémon de tipo normal, a lucha y doblemente resistido al fantasma. Ahora, esto es a donde me voy y a donde quiero llegar. Si Vidoff va a aprender bola sombra y se va a ir a una copa donde solo aparece Vidoff, y la cosa es que tú lo tengas, y si aprende bola sombra no le va a hacer nada al otro Vidoff, porque es un Pokémon de tipo normal y lo va a estar resistiendo. Así que no le veo necesario quizás en esa copa donde solamente sea CP de 500, como para que no te pueda costar tanto el maxeo, digamos, de polvos, o de también que pueda aprender su segundo ataque, porque son 10.000 polvos estelares, 0.15.13, nivel 28.5, lo mejor que puedes tener a nivel 40, ya si vas a nivel 50 dale al máximo, al todo lo que puedas, porque esto es ACP de 500. Ahora si te vas a ir a todo nivel 50 o nivel 40, ya al máximo para la 1500 ya sería el 15-15-15, que es diferente. 58 en el ataque, 63 en la defensa, 119 en el HP, la estamina. Y no sé cómo será esa copa. Díganme ustedes si quieren ver al menos una copita en los comentarios de ese Vidoff versus Vidoff, porque Vidoff va a ser el OP, el rank 1, y Vidoff va a ser el off meta también, el de más abajo. Ahora con los nuevos ataques que va a aprender, en el caso de rayo y también el rayo hielo, van a ser esos ataques que se puedan aprender días posteriores. Cada 2 días vamos a tener esos nuevos ataques, así que cada 2 días vamos a tener un nuevo video de Vidoff con esos nuevos ataques. Y también ahora, como lo tenemos con unos ataques que sí en verdad van a entrar dentro de su meta, lo traeríamos dentro de esa copita 500 y así ver qué es lo que puede tener. Hypno versus Vidoff. Oh, no, ojo, 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 esto ya es con derribo, esto ya no es con placaje, por eso que se demoraba un poco más en poder cargar los ataques, pero así me lo envió José Wilca y así lo estoy trayendo, porque ya lo tiene derivado. Pensé de que solamente lo iba a dejar con placaje, porque era el ataque principal que me dijo que iba a poder usarlo, y yo estaba como que hubiese sido con derribo, así que después lo cambié a derribo para que pueda cargar mucho más rápido los ataques, y así es como le está llevando ahora. Al menos se ha guardado un bola sombra por si acaso detrás. No tiene el mejor ataque del mundo, ya que lo tiene con 58, así que no creo que vaya a hacer mucho daño, a menos que el Pokémon sea muy débil al fantasma. Aunque no conozco un Poké que pueda hacer doblemente para el fantasma, está muy difícil, pero de que pueda hacer algo Vidoff hay que esperar que pueda ganar algo en este combate. Y con Hierbalazo al menos para los aguas que pueda aparecer detrás, como en el caso de Sumerrill, o si no Swampert. Swampert con cualquier cosa que lo toque un Hierbalazo es súper eficaz, y no me digas que un Swampert más adelante pueda resistirlo. Espero que esté el combate versus Swampert porque va a estar mejor. Genial, excelente, juego sucio, súper eficaz. Y le queda Hypno para que le lance, bien sea el onda certera, que le hace súper eficaz, y GG's con ese. Uy, no, ya puño trueno, solamente lo tiene así, si no yo hubiese lanzado, porque lo tiene con bola sombra, es su segundo ataque. O también puede tenerlo con el puño hielo o cualquier otro ataque como el puño fuego. Puño trueno, de nuevo se farmea un poco de más, ya se lo farmea totalmente, y le queda su última baza con sus juegos sucios. Hunter no va a resistir, ya no tiene escudos, así que el juego sucio le hace súper eficaz y le queda todo para que Vidoff pueda entrar al menos. No, le quita toda la vida y sale el último Drifling, sale Vidoff con el bola sombra que le va a ser súper eficaz. Dime que es toda la vida Vidoff, no, bueno, menos de la mitad, a nada Vidoff, a nada. Lo único que puede hacer Vidoff, al menos ya estamos conociendo cómo es su ataque, y con los CP de 500 he querido pues decirle a José Wilca que no lo haga, que no lo traiga así, porque con bola sombra no va a poder demostrar nada, menos acá y en la 1500 algo variadito que pueda haber. Y después ya con los otros ataques pues sí lo vamos a ver con esa copita 500, donde vamos a verlo y uff, de lo buenísimo que va a poder ser. Le está lanzando todos los ataques máximos que se pueda, no, le puño incremento súper eficaz, y Vidoff no pudo hacer mucho. Ahora que Sumerrill puede resolver el combate con tus escudos, lo malo es que se demora una vida en poder cargar, pero lo bueno es que es tremendo ataque, puede aprender Carantoña, así que tener mucho cuidado. Uy, no, Mawile le está haciendo mucho, y ha habido un video donde me he equivocado con Weavile.
Me lo han estado diciendo mucho en los comentarios. Carantoña utiliza su primer escudo, rayo hielo. No, ya que se lo farmee porque con burbujas le hace mucho daño. No creo que vaya a ser Carantoña, se ha demorado un poco más, así que esto puede ser un puño incremento, no es muy efectivo. Y que siga farmeando. Le cambia rápido a Frostlass, ya sobrefarmeado mucho de más, así que es lanzarle Carantoña y después que pueda entrar Umbreon a lanzarlo juego sucio para que le pueda hacer una buena cantidad de daño básicos con lo super eficaz. Y esto es Alud, ni de chistes el bola sombra, y Alud es más del cuarto de vida. Sí, más del cuarto de vida, estamos bien testeados, casi la mitad de vida, que ha llegado con uno más y que lo deje pasar porque aún le falta ver cuál es su último Pokémon para llevarse el combate, si es que así lo amerita y el destino quiere que sea, porque por poquito un video iba a ser increíble. Pero vamos a traer Vivarel después de este video, vamos a ver qué tan bueno es con Hiper Rayo. Ya en este momento que estás viendo este video, bueno, que estoy editando esto, deben estar grabándolo, deben estar enviándomelo, no lo sé, en uno de los dos debe estar con ese Hiper Rayo, a ver qué bueno puede llegar a ser. Si es que es así, pues genial. Y si es que llegamos a una buena cantidad de likes en ese y en el video de Vivarel, pues haré que, no sé, algún sub pueda agarrar y pueda decirme: Josedu, ¿quieres un Vivarel a nivel 50? Y yo, ¿cómo que no? Para mañana es tarde. Por supuesto que sí. Sería bueno poder traer un Vivarel a nivel 50 al canal. No hemos tenido ningún Vivarel, creo, no le he hecho ningún video. El de más tarde va a ser el primero con el Hiper Rayo. Y para el día de mañana, o si se puede, la misma noche, no sé, capaz pueda ser para mañana o para pasado, no tengo idea. Pero de que pueda salir un Vivarel a nivel 50, estaría bueno, estaría chilling. Por un pixel de vida llega a ganarle el combate. Cresselia, Bidoof, ay, no puede ser. Hierbalazo va a hacer todo. Lúcico Corte le hace mucho daño. Ya llega el triturar, aunque sea. Utiliza su primer escudo para defenderse, para que pueda lanzar el bola sombra o el triturar. Como no se puede de que pueda haber Bidoof, no me imagino lo que puede hacer con el super eficaz y Cresselia, que es tremendo tanque. Al menos del cuarto de vida. Bidoof OP. No, Bidoof no hace nada aquí, pero al menos es la cosa traerles lo interesante, lo nuevo que hay dentro del juego en el canal. A ver si funciona o no, es lo relevante. Son batallas de exhibición, donde es puro show, pero le hace súper eficaz porque en la vida Bidoof va a poder hacer algo. Ya se me lengua la traba tan temprano. Al menos Vivarel sí le va a poder hacer algo al meta en la 1500, porque Hiper Rayo y teniendo bonus stab es one shot a muchos pokés, así que ese poké sí lo voy a querer estar viendo porque es su ataque Legacy el que va a aprender ahora, que no se puede aprender y que no se va a poder aprender después. Todos los Bidoof que vayas a evolucionar, todos van a aprender ese ataque. Así que tener mucho ojo con lo que pueda venir después, porque después, al momento de tenerlo, no creo que vaya a haber un Community Day. Si es que lo hay, pues aprendería otro movimiento que sería su ataque insignia. Es la única manera que veo de que pueda funcionar, porque si no, no lo vamos a hacer nunca y no lo vamos a hacer jamás. Juego sucio le hace súper eficaz, pero utiliza su escudo. También utiliza su escudo por si acaso, porque eso puede ser fuerza lunar. No se sabe contar cuántos básicos ha podido lanzar. Y sale Swampert, que lo resiste. Aún el hidrocañón, ahora sí le lanzan el terremoto, es GG's, pero va a llegar primero antes que le pueda lanzar uno más. Puede ser que tenga uno farmeado, y si esto es terremoto ya no hay nada que hacer, se termina el combate. Pero es hidrocañón, así que puede llegar uno más. Llega uno más y al menos para que no se lo pueda farmear, esperar el time clock, que ya puede tenerlo Altaria preparado, y lanzarle el ataque. Le falta uno, cambia rápido para que no le deje lanzar algún ataque y pueda tenerlo todo. Si llega primero de ataque aéreo y se gana este combate. Muy bueno, a pesar de que Bidoof es una gran desventaja después de utilizarlo como lead, todavía encima como lead. Le sale Stunfix, uy no, el de Galar le lanza terremoto y es toda la vida. Hasta siento que Avalancha también le va a hacer mucho daño, lo puede dejar con al menos un poco de vida. Bola sombra, daño neutral. ¿Qué puede pensar el rival que le pueda lanzar un Bidoof? No le hizo nada. Bidoof, no, ¿por qué Bidoof? No, muchos se pueden odiar, pero yo te amo, Bidoof. Sé que muchos acá en el canal también te pueden amar, te van a dar mucho amor, Bidoof. Sí, te queremos un montón, Bidoof. Le puede ser terremoto, puede ser más del cuarto de vida. Ay, toma, papá, que eso sí le duele un montón. Juego sucio, va a necesitar dos, pero va a depender de lo último que pueda tener el rival y de lo último que pueda sacar también, porque Marowak Galola ha sacado un Pokémon que también puede ser débil al siniestro, y siniestro con siniestro pues no se llevan también si es que tiene un Umbreon detrás, o si también tiene una Sumergil, que Poké pueda tener detrás. Ha sido muy derivado los Pokés que han salido detrás, pero como son batallas de exhibición, no hay problema
que te puedan sacar cualquiera de ellos. Igual, gracias José Wilka por traer este videazo al canal, te lo agradezco un montón. Y más tardecito espero traerles así nomás, después de este video, que pueda pasar un ratito para traerles a Vivarel. Así que darle like a este video, con eso me vas a apoyar un montón. Y si eres nuevo en el canal, ya sabes, te invito a suscribirte. Y si es que ya estás suscrito, activa esa campanita de notificaciones, porque YouTube te avisa todas las veces que subo un nuevo video. Alguna vez me dice, José, no me ha notificado, es porque la campanita tiene que estar en la sección todas. Le das clic arriba de esa campana, fíjate que aparezcan dos corchetes. Ya ves al costado de suscribirte, ves al costado que está en la campanita, pero que arriba tiene que haber dos corchetes de esa campanita. Pones la sección todas y así YouTube toditititito para ti va a estar trayéndote todos los videos de frente al canal, de los nuevos, y también de que los nuevos legendarios van a venir a nivel 50. Y sí, lo voy a traer al canal. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Hasta el video momentáneo del día de hoy. No, momentáneo, porque ya les traigo otro. Ya se me olvidó que iba a decir. Olvídenlo, si eres nuevo del canal, te invito a suscribirte, darle like a ese video, que eso me apoyes un montón. Y yo soy José Edu, este es José Edu Games, y nos vemos en el video más tarde. Chao.